segundo tiempo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Vestimenta de ocasión, primer partido de Argentina. Aunque el sentimiento de desazón recorre a lo largo y a lo ancho del país, porque bueno, nos sentimos heridos en nuestro orgullo nacional, porque eso es el fútbol, el hipersimbolismo cultural para la Argentina. ¿Qué nos hace sentir más orgullosos? ¿La bandera? ¿El himno? No, el fútbol. No es que ignoramos lo demás, pero esto es el fútbol metido en la cultura misma de la Argentina y en la construcción de la identidad argentina. Pero el Mundial recién comienza y hay mucho para corregir y bueno, vamos para adelante. Y el Mundial está muy bien que esté en las escuelas, porque hay mucho para enseñar sobre lo que involucra este Mundial. Por ejemplo, explicarle a los alumnos que Qatar es uno de los países más ricos del mundo porque tiene gas y petróleo en abundancia y explicarles que la Argentina también tiene gas y petróleo. Lo que pasa es que en Qatar y en los países árabes hay muchas inversiones para sacar el petróleo, en Argentina no lo hay, por eso tenemos vaca muerta ahí con algunas inversiones, pero que falta mucho más. Porque se les puede explicar a los alumnos la importancia de generar en los países un clima de negocios suficiente como para que alguien arriesgue el dinero y para que entiendan por qué estamos donde estamos. Y también explicarle a los alumnos que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que están los países árabes y Venezuela, que está el 90% de la riqueza petrolera y gasífera del mundo. Y explicarle a los niños, a los alumnos, que el único país de la OPEP pobre es Venezuela. Y explicarle, tal vez es necesario explicarle esto de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, a dónde llevó a Venezuela con semejante riqueza y miren dónde están los países árabes. También que es importante explicarles a los alumnos por qué son ricos, porque tienen la energía del mundo, porque además del petróleo salen 50 productos y seguramente están en clase y están utilizando desde el avirómeno o cualquier otra cosa que viene del petróleo, que es un subproducto del petróleo, para que tengan en cuenta la utilidad que tiene, aunque sea altamente contaminante. Bien. Y la otra cosa que hay que explicarle a los alumnos es que cuando se desarmó el imperio turco-otomano, se crearon estos países de Medio Oriente que están en una guerra permanente, en una inestabilidad permanente. Y explicarle que esto se debe a que cuando se organizaron como países, lo hicieron en función de los pozos petroleros, no en función de su cultura, su religión o sus accidentes geográficos. ¿Y quién lo hizo a esta división? Dos imperios, el imperio británico, gran imperio en el siglo XIX, y el imperio francés, que les cambiaron armas para que unos se sobrepongan a otros por petróleo. Claro, los alumnos pueden llegar a preguntar, pero escúcheme señorita, ¿cómo por petróleo si el petróleo es mucho más importante que las armas? Claro, arreglaron armas por petróleo cuando el petróleo para los países árabes del desierto no era importante porque no tenían un desarrollo industrial. Para ellos lo importante era el agua, ¿bien? Porque lo que necesitaban para vivir era agua, no petróleo. Después, en la segunda parte de la historia, es donde viene la nacionalización de los recursos petroleros cuando dice, bueno, vaya, ¿cómo es esto? Lo más importante, lo que mueve al mundo va a estar en manos extranjerizados, no, y ahí se nacionalizó el petróleo. Bueno, las crisis son enormes, repito. Estaba el gran proyecto de la Gran Siria que abarcaba a Siria, varios países, y finalmente no se llevó a cabo. Por eso, repito, estos países están en una inestabilidad permanente y además los intereses de otros países que van detrás. Y después a explicarle a los alumnos también esto de la revolución islámica. A ver, dentro del Islam hay dos sectores, los chiitas y los sunitas. Los chiitas que dicen que son los descendientes de Mahoma, y los sunitas dicen que son los que se adhieren a los sunas, a los libros que habría escrito Mahoma
para aclarar sobre el Corán. Entonces estos están en peleas permanentes. Y los chiitas tomaron el poder en Irán y ahí se hicieron fuertes. Bueno, hay una guerra permanente y los chiitas, el islamismo extremo tiene una fuerza militar, los soldados de Dios que se llama el Hezbollah, que eso los alumnos seguramente lo saben. Y también explicarle a los alumnos esto de la religión y la política está íntimamente unida y no lo separan. Por eso ellos tienen algunas costumbres que son difíciles de cambiar. Esto de que la mujer esté tapada, ellos entienden que el pecado entra por los ojos. Y esto de que la mujer esté relegada, no estoy haciendo una justificación, estoy explicando, por favor que quede claro, porque seguramente hay alguna persona distraída que cree que coincido con la violación de los derechos humanos y con la marginación de la mujer en estos países. Simplemente estoy explicando un poco someramente cuál es el origen. El hombre camina delante de la mujer porque cuando iban por el desierto, el hombre siempre iba unos pasos adelante de la mujer por las dudas haya un peligro, una duna o porque haya algún ataque sorpresivo. Entonces el primero que encontraba este inconveniente era el hombre y no a la mujer y a sus hijos. Y también se le puede explicar a los alumnos algo que es muy importante. Los fenicios eran los bravos del mundo, por lo menos en esa zona del mundo, porque navegaban todo el Mediterráneo. Y el gran comercio pasaba por el mar. Y de pronto vivir en el medio del desierto era un problema, porque decir, solo son adversidades. Bueno, ahí los árabes le encontraron la vuelta de transformar el desierto en un mar y comenzaron a comercializar. ¿Saben a partir de cuándo? A partir de la domesticación del camello y del caballo y además a partir de la aparición de un personaje central para conocer las tormentas del desierto, que es el beduino, el experto, ese que guiaba. Bueno, hay mucho para contarle a los alumnos porque, claro, a veces nos cuesta comprender el mundo oriental, porque nosotros tenemos un esquema de capitalismo, comunismo, Estados Unidos y Rusia, y esto está muy por fuera. ¿Bien? Bueno, el otro tema, hoy en el país se entró a las 10 por lo menos en la provincia, se entró a las 10 de la mañana a trabajar, y está muy bien, no se puede prohibir a un país del Mundial y de los partidos de Argentina. Lo que pasa que sería lógico y sensato que si uno entra a las 10, 3 horas después, sale, deja de trabajar 3 horas después, o sea, compensa las horas que no trabaja al principio con las horas que trabajó después. Pero bueno, lo lógico y lo correcto a veces no coincide con lo que es lo populista. ¿De qué vamos a hablar esta noche? ¿Cuál es la imagen que está proyectando la oposición a la sociedad? Sin embargo, uno puede preguntarse, ¿pero hay una sociedad que quiere el cambio? Sí quiere el cambio, pero lo que quiere es que le aseguren el cambio. Y lo que está viendo es si la oposición le puede asegurar el cambio, porque observa a una oposición que tiene dificultades en administrar el disenso. Y administrar un gobierno es mucho más complicado que administrar un disenso interno. Y la forma que pueda resolver este disenso interno que tiene Juntos por el Cambio, de acuerdo a cómo lo resuelva, la sociedad después va a apoyar o va a rechazar esa forma de resolverlo en las urnas. Bueno, y finalmente vamos a hablar de una noche buena para todos, porque cuando termine el Mundial inmediatamente nos vamos a dar cuenta que ya llegan las fiestas. Y una noche buena para todos lo organiza Cáritas, que busca padrinos que armen cajas con alimentos para familias de bajos recursos para que todos, más de 1000 familias, puedan la Nochebuena tener la misma cantidad de alimentos. Y queremos ya comenzar a promocionarlos para que los padrinos se comiencen a notar y demuestren que en Tucumán la solidaridad es una marca registrada. Después de los auspicios, vamos a escuchar a nuestros invitados.